Hola, buen día. Mi nombre es Luis Enrique García Estrada. Soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas impartida en la Universidad Abierta y Distancia de México. Curso actualmente el módulo 1, Pensamiento Matemático y Álgebra. Y en esta presentación vamos a tratar la actividad 7 de la unidad 3 de dicho módulo, Construcciones con regla y compás. Primero vamos a dar un pequeño recuento de lo que es la matemática griega. La civilización griega fue una de las que más avances y conocimientos aportaron a la matemática, gracias a hombres como Euclides, Tales de Mileto, Arquímedes, Pitágoras, entre otros más, que si los nombramos haríamos interminable este video. Fueron ellos quienes sin duda cimentaron las matemáticas que hoy conocemos. Fueron también ellos quienes por primera vez reflexionaron sobre todo lo referente a la matemática, lo que son los números, las formas geométricas, etc. Y crearon una estructura lógica que se valía de propiedades que se podían demostrar. A pesar de los grandes avances por parte de los matemáticos griegos, hubo tres cuestiones de las cuales no lograron encontrar solución. Señalemos que los griegos basaban su matemática y sus construcciones con dos instrumentos, un instrumento para trazar rectas y otro para marcar arcos o circunferencias, que son la regla y el compás. Con estas herramientas parecían que podían ser suficientes para solventar cualquier problema, pero no fue así. Los tres problemas que se resistieron a esas herramientas fueron la duplicación de un cubo, la trisección de un ángulo y la cuadratura del círculo. Vamos a analizar cada uno de ellos. Duplicar el cubo, se dice que pues para el año 433 a.C. una peste llegó a Grecia y mató a un cuarto de la población. Se mandó una delegación al oráculo de Apolo para preguntar cómo detener dicha peste. Este les contestó que era necesario duplicar el altar cúbico dedicado a Apolo para ofrecer la mayor ofrenda. El problema fue que los atenienses duplicaron el largo de cada una de las aristas, lo cual no sirvió para detener la peste, pues esto hizo que el altar no se duplicara, sino que se octuplicara. Y pues bueno, ya después se supo que se trataba más bien de construir una diagonal del doble, es decir, uno que midiera raíz cúbica de 2, lo cual es imposible empleando solo regla y compás, pues sabemos que la raíz cúbica de 2 pues es un número irracional y no lo podemos encontrar con solamente estos dos instrumentos. Trisección del ángulo, lo de trisecar el ángulo, pues bueno, consiste en dividir un ángulo cualquiera en tres partes iguales. Se desconoce su origen, pero sabemos que su solución depende de ecuaciones de tercer grado y de soluciones irracionales. Entonces, sabemos perfectamente que con los dos instrumentos clásicos de los griegos, pues no podíamos llegar a una solución. Pero el caso curioso de este problema es que hay algunos casos particulares, algunos ángulos que sí tienen solución para su trisección. Y por último, pues tenemos lo que es la cuadratura del círculo. Y bueno, pues en ese problema tratamos la cuestión de construir un cuadrado cuya superficie sea igual a la de un círculo con un radio ya dado. La cuestión de la insolubilidad de este problema radica pues en el número pi, que recordemos que el número pi es un número irracional y pues no se puede obtener como una solución de ecuación alguna con coeficientes enteros, según lo demostró Linderman en 1882. Bueno, pues entonces tenemos que los temas anteriores de esta unidad nos hicieron alusión a lo que es a lo que son los polinomios, sus raíces. Podemos ver que estos problemas clásicos se relacionan con los polinomios porque justamente su resolución requiere de ecuaciones polinomiales. En el apartado gráfico, la regla de compás no son útiles para resolver ecuaciones de grado 1 y algunos de segundo grado, pero al hablar de un tercer grado es cuando nos damos cuenta que estas dos herramientas son insuficientes. El paso del tiempo ha hecho que se desarrollen métodos cada vez más exactos y elegantes para la resolución de estas ecuaciones, como pues el método de Cardano para encontrar raíces irracionales en las ecuaciones cúbicas, y bueno, han logrado dar respuesta a los tres problemas clásicos griegos.
Bueno, construcciones con regla y compás, pues hemos hablado de que los griegos basaban sus construcciones con estas dos herramientas, pero es buena idea preguntarnos qué polígonos podemos construir solo con estas herramientas. El matemático Gauss, el príncipe de las matemáticas, logró llegar a la conclusión de que un polígono regular es construible si su número de lados es una potencia de 2, un primo de Fermat, o si bien es producto de varios primos de Fermat. A continuación, vamos a ejemplificar la construcción de dos polígonos regulares, el primero un triángulo y el segundo un cuadrado. Entonces vamos a explicar paso por paso cómo hacerlo solamente con regla y con compás. Para un triángulo, bueno, pues primero vamos a trazar un segmento de longitud arbitraria, es decir, cualquier longitud, llamando A y B a los puntos que le corresponden a los extremos. Posteriormente, vamos a tomar nuestro compás y trazaremos un arco que tenga por centro A y radio AB. Repetiremos el proceso, pero ahora el centro de nuestro arco va a ser B y llamaremos C al punto de intersección de nuestros arcos, como lo podemos ver aquí en nuestra ilustración. Para terminar, trazaremos el segmento AC y BC para así dar por concluida nuestra construcción, o sea, vamos a unir los puntos A con B y los puntos B con C. Y así queda nuestro triángulo. Es un triángulo equilátero este. Y aquí ángulo también. Y ahora vamos a construir un cuadrado. Primero lo que tenemos que hacer es definir un segmento arbitrario y le vamos a dar de longitud X. No nos interesa cuánto mide, solamente sabemos que le asignamos el valor de longitud X. Después vamos a trazar una recta a la cual llamaremos L y en ella vamos a incluir un punto en cualquiera de su ubicación y lo vamos a llamar A y vamos a trabajar sobre él. Y pues vamos a proceder a trazar la recta perpendicular a L que pase por el punto A. Para esto vamos a seguir los siguientes pasos. Trazaremos una media circunferencia con centro A y un radio arbitrario. No nos importa que el radio sea X o no. Un radio puede ser mayor o menor. Y vamos a llamar M al punto de intersección de dicha curva con la recta L. Y M' al otro, pero pues solamente para distinguirlo. A continuación vamos a trazar otra curva con el mismo radio. A partir de ahora el compás no lo vamos a mover, no lo vamos a abrir ni cerrar, simplemente esa misma abertura arbitraria que seleccionamos acá con el radio es la que vamos a conservar hasta que cambiamos cuando terminemos de construir esa recta perpendicular. Entonces vamos a trazar con el mismo radio, pero con centro en M, de tal forma que este trazo se cruce con la curva anterior. Al punto de intersección lo vamos a llamar N. Aquí lo podemos ver ejemplificado en nuestra hoja blanca. Continuamos que vamos a trazar otra curva, pero con centro N, en N. Y esta curva se va a cruzar con la media circunferencia que trazamos al principio y le llamaremos O al punto de intersección. Entonces hasta el momento ya hemos encontrado 4 puntos M, M', N y O. Y ahora pues vamos a trazar otra curva con el mismo radio como lo habíamos mencionado anteriormente. Y ahora el centro va a ser en O. Y esta curva se va a cruzar con la anterior, con la que tiene centro en N. Y llamaremos P a dicho punto. Entonces ya este punto nos va a dar la opción de si unimos con A, vamos a obtener la recta perpendicular a L que estábamos buscando y la vamos a llamar M, como lo podemos ver aquí. Entonces ya que tenemos esto, vamos a tomar nuestro compás y con centro en A y radio X. Ahora sí vamos a utilizar nuestro radio X, que es la medida arbitraria que escogimos al inicio de nuestra construcción, y vamos a hacer una marca en la recta L y a este punto lo vamos a llamar B. Entonces ponemos el compás con centro en A, radio X y marcamos sobre L para formar el punto B. Repetimos este proceso, pero ahora con centro en A, pero vamos a marcar sobre la recta M y vamos a llamar C al punto que obtuvimos. Y a continuación, con esta misma abertura, pero con el centro en C, trazaremos un arco. Y repetiremos el proceso, pero el arco va a ser habiendo tenido centro en B. Y al punto de intersección del arco con centro B y con centro C, lo vamos a llamar D. Y finalmente lo único que nos queda es trazar los segmentos AB, BD, DC y AC, y así vamos a obtener nuestro cuadrado. Es decir, solamente es unir a con B, B con D, D con C y C con A,
y así marcados con rojo vamos a tener la construcción de nuestro cuadrado, solamente utilizando regla y compás. Bueno, la conclusión de esta actividad, pues básicamente tenemos que la civilización griega es en definitiva la base del conocimiento que a la actualidad tenemos. Se enfocaron en diversos campos de estudio, siendo las matemáticas uno de los que más avances proporcionaron a la humanidad. Dentro de todo esto, y a pesar de haber dejado 3 problemas que no pudieron ser resueltos con sus métodos, el hecho de haberlos pensado generó la creación de nuevas ramas de estudio de las matemáticas, pues es sabido que con la intención de encontrar la respuesta de estos cuestionamientos, lograron desarrollar más el conocimiento en esta ciencia. Hasta hace 2 años, personalmente no tenía conocimiento de la existencia de estos problemas clásicos. Mi primer acercamiento a ellos fue al llevar un curso de fundamentos de álgebra, y aunque solo fueron mencionados de una forma muy superficial, me dejó bastante intrigado sobre todo lo que estas cuestiones podrían llegar a arrastrar en su complejidad. El hecho de haber profundizado sobre esto en la presente actividad me ha hecho ver lo importante que fue el planteamiento de dichos problemas. La parte curiosa de esto es que muchas veces el matemático busca demostrar que algo de hecho sí se puede lograr o se cumple su existencia, basándose en propiedades y nociones comunes. Sin embargo, en el caso de estos problemas, fueron algunos matemáticos los que lograron demostrar que con la metodología del trabajo de la antigua Grecia, de hecho, no se podía llegar a una solución. Había que buscar por otros métodos. Y bueno, pues en términos generales me siento muy satisfecho con mi trabajo y creo que es justamente el principio de una curva de aprendizaje en esta carrera. Es una de las primeras actividades en las que de verdad he necesitado investigar a fondo para lograr cumplir con los puntos de la misma, y me he encontrado con el gusto de sentirme encantado con los conocimientos que adquirí. Y bueno, para cualquier referencia que requieran, tenemos las citas a lo largo de la presentación, y de todas formas anexo aquí la bibliografía en la que me basé mi presentación. Gracias.